El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa, el padre Víctor comentará aspectos de la conversión de San Ignacio de Loyola. Segunda parte. ¿Se equipararía con un Quijote? Bueno, Miguel de Unamuno, otro gran vasco, compara a Íñigo con Don Quijote de la Mancha, no solo por sus desmanes, sino también por el deseo de superación que aprendió en las novelas de caballería y que impulsaba al caballero a cambiar el mundo. Íñigo plasmó este espíritu en una palabra, más, magis, que caracteriza el dinamismo de su conversión, siempre más, ¿no? Que influyó profundamente en todos sus escritos. Desde luego, lo vamos a ver más despacio, en los ejercicios espirituales, pero también en las constituciones y en su correspondencia, que fue numerosísima. En todos estos escritos tenemos el magis. Pero también escogió como lema de los jesuitas una frase, ad maiorem Dei gloriam, en que está de nuevo el más aquí, a la mayor gloria de Dios. Y ese es el lema de los jesuitas. Esta conversión debido a este accidente, estas lecturas, no fue fácil, ¿no? ¿Qué dificultades tuvo en este periodo de conversión? Tuvo muchas dificultades. En su autobiografía, él no la escribió por su propio interés, sino sus compañeros lo obligaron a escribir la autobiografía, que se publicó muchos años después. Él se designa como el peregrino. Un grave obstáculo que vivió él de manera muy aguda fue en Manresa. En parte ya lo vimos. Es el remordimiento. La conversión con este aspecto negativo, remordimiento, no el arrepentimiento. En su autobiografía leemos esta desesperación que tuvo, llena de escrúpulos y de tentaciones de suicidio. Estando en estos pensamientos, escribe en su autobiografía, le venían muchas veces tentaciones con gran ímpetu de echarse por un agujero grande que estaba en aquella cámara, pues, que era una cueva, ¿no? Donde se ponía él a hacer oración. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar, Señor, no haré nada que te ofenda. Poco a poco, Íñigo recobró la serenidad de conciencia mediante el descubrimiento del discernimiento de espíritus. Esto va a ser un tema clave que va a aportar Íñigo no nada más a la Iglesia Universal, sino a todos los aspectos de la espiritualidad. Discernimiento de espíritus. Pasará a ser algo más estructurado en los ejercicios espirituales. Permaneció un año en Manresa, moderó sus penitencias, se cortó las uñas y el cabello y hizo mucho provecho a lo que él llevaba las almas. Pero las locuras no pararon ahí. Después de una prolongada estancia en Manresa, se pasó a Barcelona, donde tenía la protección de varias bienhechoras, Isabel Roser y sus amigas, que le desaconsejaban que él emprendiera un viaje sin dinero
a Tierra Santa. Es otra locura. No se trataba que él pensara en las cruzadas que habían fracasado, no. Él quería hacer una cruzada espiritual. Dialogar, platicar con los de otras religiones, con gente del Islam, y poner un granito de arena para hacer esta cruzada espiritual. Es decir, lo que él anhelaba y lo ponía en sus palabras era ayudar a las almas. Obviamente no separa almas de cuerpos, ¿no? Porque también él iba a los hospitales y ayudaba a los enfermos, ¿no? Los franciscanos, custodios de Tierra Santa, le prohibieron al peregrino quedarse allí y tuvo que regresar superando muchas peripecias hasta Barcelona. Pero muchos de los críticos dicen que cuando él dice quiero ayudar a las almas, no tenía muy claro hacia dónde iba. O sea, que hay un sentido comunitario, como usted dice, iba a los hospitales, iba a ayudar a las gentes. O sea, él lo usaba como un genérico, pero tiene una connotación mucho más precisa, ¿no? Sí. Bueno, se va aclarando su conversión, ¿no? Primero, allí en Barcelona, ya el peregrino deja de ser solitario. Se encuentra con unos españoles compañeros que tienen más o menos sus mismos ideales: Juan de Arteaga, Lope de Cáceres y Calixto de Sá. Y los entusiasma por esto de ayudar a las almas. Bueno, con él entonces va a emprender este nuevo enfoque de su vida. Se dirige a Alcalá, en donde había una importante universidad, ¿no? Y ahí está trabajando en Alcalá con un gran éxito. La gente lo sigue. No es un religioso, no viste como estudiante, pero quieren escuchar su experiencia de manera sencilla, ¿no? Enseña a hacer oración, pero no es iluminado. No está, quizás no conozca mucho de Lutero, pero lo que importa no es tanto luchar contra Lutero, sino hacer un cambio en la iglesia, ¿no? Bueno. Íñigo entonces llega a Alcalá y tiene una labor muy fructuosa, pero también estuvo surcada de dificultades, ¿no? En Alcalá fue arrestado y conducido a prisión 42 días. ¿Cuál fue el problema de Alcalá? Bueno, espiritualmente se aconsejaban con él una viuda y su hija y una especie como de ayudante que tenía. Y las tres desaparecieron de Alcalá. Y dijeron, ¿dónde están? Y eran pues muy conocidas en Alcalá. Dice, Íñigo tiene la culpa. Van con Íñigo y le dicen, no, yo no les aconsejé que se fueran de Alcalá. Querían ir a los hospitales, ayudar a la gente. Y dije, háganlo aquí en Alcalá. Dice, y yo no les aconsejaba que se fueran. Dice, ¿por qué les aconsejaba que no se fueran? Dice, mira, la hija de la viuda era muy moza y muy vistosa. Entonces, y ahí la conocían ya en Alcalá y la respetaban, pero en otra ciudad, pues no. Y entonces, con estos argumentos, pues, no le creyeron mucho. Al poco rato aparecieron las tres, ya se acabó la demanda y ya lo soltaron, ¿no? Entonces, él decide, bueno, le dicen que se vista como estudiante, ¿no? Ya hemos visto cómo los estudiantes se visten con una especie como de sotana, ¿no? Actual. Bueno, vístase como estudiante. Entonces, él decide irse a Salamanca. En Salamanca, de nuevo va a tener dificultades. Ahí estaba el convento de San Esteban, que era un baluarte de la ortodoxia de aquel tiempo, de dominicos. Y entonces pues llaman a comer a Íñigo y a sus compañeros. Y entonces le dicen, oye, ¿y tú qué enseñas? Bueno, pues les enseño a rezar y oraciones nuevas. No, las oraciones, que gocen las oraciones sencillas. Y entonces ahí probablemente le decía lo que él va a decir después. Dice,
Dice, como por anélitos, dice, en lugar de correr, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, y respira, estás en los cielos, y respira. Es una cosa muy sencilla, pero eso es realmente darle un sentido más profundo a cada palabra de la oración, ¿verdad? Eran sus técnicas muy sencillas, quizás no eran propias, pero las había leído en alguna parte y le gustaban, y era lo que comunicaba a la gente. Y a la gente se entusiasmaba con eso, ¿no? Sobre todo viendo pues su bondad, su generosidad, ¿no? Su pobreza, su austeridad, ¿no? Entonces los dominicos de San Esteban dijeron, oye, pues esto está muy bien, pero ¿cómo es tu ortodoxia? Pues es lo que les enseño, ¿no? Pues está bien, no tienen nada contra la fe. Pero llaman a interrogarlo a un bachiller Frías, le hacen preguntas y todo, todas las contesta Íñigo muy bien, pero mientras los encierran en la parte superior del convento. Dice, bueno, pero en un convento preso, sí, les ponen sus grilletes y todo, no pueden salirse. Entonces viene poco a poco la sentencia y no lo condenan. Pues dicen, bueno, pues, todo lo está haciendo bien. Pero le dicen, le prohíben enseñar. Ya no puedes enseñar. Y él dice, ¿por qué? Porque no tienes letras. Es decir, no tienes estudios de teología, ¿no? No tienes letras. Y entonces él dice, bueno, ¿y tengo algo malo? No. Dice, no acepto la sentencia. ¿Por qué me callan la boca si no hago ningún mal? No, bueno, pues sí, te lo mandamos y no sé qué. Y bueno, se mantienen en esa prohibición. Y entonces dice, bueno, pues me voy de Alcalá. Pero entonces ya tiene que irse a una parte donde pueda adquirir letras. Aquí va a venir su conversión intelectual. Se va a París. Y los compañeros ya no lo siguen a París. Se va él solo. A mí me llama mucho la atención que ya no era un jovencito, ya no tenía edad de ser estudiante y toma con mucha humildad eso cuando va a Polonia a aprender italiano, era el mayor de todos de la clase. Y esta decisión de irse a París a estudiar, que podemos decir, a la mejor universidad que había en el mundo, o sea, no escogió una pequeña, fue a la mejor universidad del mundo y tenía que aprender francés. O sea, un vasco que hablaba vesquera, así es, y que se comunicaba en español. Sí, entonces, ¿un vasco? Que sin duda hablaba el vasco y entonces también hablaba el español. Muchos dicen que era un español medio a medias. Estudioso de la lengua de entonces, dicen que no, que su español era muy, muy preciso. Claro, usa otras palabras que nosotros, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, más adelante que dice, ofrecerle a Dios de algo con un gran entusiasmo y gran momento. No sé, momento que es, por el contexto se ve una oferta enorme, ¿no? Pero son palabras de la época, no son palabras que él inventa, y son muy escogidas y muy profundas. ¿Sí? Pero sí, tiene el gran reto de los estudios, tiene que saber bien latín, que era como se enseñaba entonces la filosofía y la teología, que eran las artes, ¿no? Y aquí vemos que da un paso más hacia la conversión, lo que le faltaba, la conversión intelectual. Y en esto podemos hacer una pequeña explicación. En el siglo XX surge un jesuita canadiense que escribe un libro, que es el más famoso, escribe como 20 libros, pero el más famoso es El Insight. Después de como de 20, 30 años no le hizo ni una sola corrección. Y el subtítulo del Insight es comprender humano, es decir, enseñar a pensar. ¿Sí? Y ahí habla él de la conversión intelectual. ¿Sí? Un compañero un estudioso, más bien discípulo de Lonergan, le dice, oye, está bien la conversión intelectual,
la conversión moral, pero falta la conversión psíquica. Ya Ignacio había tenido esas conversiones, la conversión religiosa, la conversión psíquica, la fue adquiriendo por el discernimiento de espíritus. Pero la conversión intelectual la va a adquirir en París. Las letras, ¿no? Y entonces, ahí va a tener, pues, estudios de la época, que era la física de Aristóteles. Mezclaban un poco filosofía con teología. También los términos de Domingo Soto, los grandes estudios de Alberto Magno, y ciertamente algo de la teología de Tomás de Aquino, que era el gran maestro del Renacimiento, ¿no? Y se inscribe como alumno externo en el Colegio de Monteagudo para estudiar humanidades. Y estos estudios los culminó adecuadamente en menos de 3 años. Cuando se registra en la universidad, el nombre de Íñigo lo cambia por el de Ignacio. Se inscribió en el Colegio de Santa Bárbara y allí, probablemente por el prestigio de un profesor español, Juan Peña, se inscribió con él y tuvo compañeros, porque ellos pues, se unían para vivir, le llamaban a veces colegios, pero era el sitio de residencia de los estudiantes. Bueno, en Santa Bárbara tiene alojamiento con 2 compañeros, Pedro Fabro, que entre los estudiantes era el único sacerdote de Saboya. Vamos a ver después cómo Pedro Fabro decía Ignacio que era el que daba mejor los ejercicios de San Ignacio. Y era una persona de una gran bondad, lo que diríamos ahora de gran diálogo. Y él pidió ir a hacer un diálogo con Lutero. Sí, pero yo no lo voy a refutar, yo no le voy a decir que está muy mal, que es... No, quiero platicar con él, charlar con él. Y hubiera sido genial, ¿no? ¿Cómo no? Pero no consiguió esta conversación con Lutero. Sin embargo, atrajo muchísima gente a la compañía, entre ellos Canicio, que después va a ser uno sus libros van a ser uno de los principales de la llamada Contrarreforma, ¿no? Y atrajo otros muy buenos estudiantes a la compañía. Entonces empezó a crecer la compañía de ese grupito, primero de 3, a 9, a 10. Entonces, utilizando su manual de ejercicios espirituales, él convenció a estos compañeros a seguirlo. Sí, y entre ellos estaba Francisco Javier, que primero, pues, como era navarro, y los navarros y vascos tienen parecidos, pero también diferencias, dijo, ya este vasco, ya de edad, y el otro era un atleta y todo. Bueno, pues no se hallaban. Y Íñigo pues, tuvo mucha paciencia y le fue haciendo preguntas. Parece que le hizo aquella famosa pregunta del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y que entonces quedó Javier, ¡ay! Sí es cierto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Total, que empezó a ganarle un gran cariño a Íñigo y se juntó, fue el inicio del grupo, ¿no? ¿Cómo le fue en sus estudios? No era fácil, era muy difícil porque salen con grado de doctor. Es cierto que él no le faltaba pues la formación básica, ¿no? Pero el entusiasmo que tenía en sus estudios y su inteligencia era notable, ¿no? Podríamos leer, por ejemplo, claro, después de la física, de la metafísica y la ética de Aristóteles, pues se le dio un diploma, y el diploma se encuentra en Roma. Le dice, nuestro querido y considerado maestro, ya tenía el grado de maestro, Ignacio de Loyola, de la diócesis de Pamplona, ha merecido con alabanza y honor, tras un examen riguroso, el grado de maestro en la muy ilustre Facultad de Artes de París, a fin de lo cual hemos fijado nuestro sello en esta acta. Ignacio aplicaba la filosofía de Aristóteles a las lecturas teológicas de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, ¿no? Y probablemente tomaba lecciones particulares también
en los conventos de los dominicos y los franciscanos. Y por su cuenta leía también lo que había entonces, no era mucho, pero ya se empezaban a publicar los libros de los santos padres, ¿no? La patrística. Y él la leía y se entusiasmaba. Bueno, uno de los compañeros de la segunda generación, muy inteligente, Jerónimo Nadal, le preguntaron que cómo era intelectualmente Ignacio. Y respondió: no había visto quien con tanto señorío y majestad hablase de materias teológicas como Ignacio. Es una gran alabanza, ¿no? Y no de cualquiera, ¿no? De un gran intelectual. En general, Ignacio era considerado por sus compañeros como un estudiante con estas cualidades: ingenio agudo y memoria privilegiada. Grandes cualidades para un estudiante. Hay un estudio más o menos reciente de Rogelio García Mateo, que escribe un libro sobre Ignacio de Loyola, su espiritualidad y su mundo cultural. Es decir, realmente se impregnó de este mundo, de la cultura de entonces. Y sí, apareció, creo que no me acuerdo si es francés o alemán, un jesuita del siglo XX, es francés, Gaston Fessard, que escribe 3 volúmenes extraordinarios, los ejercicios de San Ignacio y la dialéctica de Hegel. El libro es muy interesante y muy profundo, pero también en las críticas que le hicieron dice, sí, no conocía obviamente Hegel, que es muy posterior, ¿no? Ni tampoco tiene la dialéctica hegeliana en sentido estricto, pero en los ejercicios espirituales sí hay una dialéctica, ¿sí? La tesis, la antítesis, la síntesis, y muy bien explicada, muy bien enfatizada, y eso va llevando al conocimiento más profundo de la vida espiritual y desde luego de Jesucristo y de Dios, ¿no? San Ignacio también tomó cursos de lo que llamamos cuestiones disputadas, que eran temas más agudos, más específicos, más difíciles, y también los llevó muy bien, ¿no? La defensa de una tesis llevaba como en contraposición la antítesis, y en aquella método de entonces, que era el método de París, tú explicabas una tesis y luego había un compañero que te refutaba. Dice, esa tesis es falsa por esto y por esto y por esto. Y los argumentos que había dado te los rebatía, ¿sí? Pero entonces, a ti te tocaba hacer la síntesis, después de la tesis y la antítesis, la síntesis. Que es un poco el método que es genial de Tomás de Aquino. Él empieza diciendo, existe Dios, es la tesis. Inmediatamente dice, no es cierto, no existe. Y pone siempre 3 argumentos. De todas las cuestiones que va diciendo, va explicando toda la teología, 3 argumentos en contra. Dios no existe por esto, Dios no existe por esto. Y no crees que sean argumentos sencillos, no, muy agudos. Y entonces dice, ok, sin embargo, sí existe. Y empieza a dar respuesta a los argumentos que él se puso. Y concluye con una explicación muy bonita, como una especie de síntesis, que es la conclusión, ¿no? Después de un análisis muy notable, ¿no? Pues más o menos ese era el método de París. Y este método lo asimila Íñigo y lo pone en sus ejercicios espirituales, ¿no? Y ya mencionó usted al principio de esta conversación sobre los ejercicios espirituales y es lo que distingue y marca a la Compañía de Jesús. ¿Podría usted hacer un esbozo? Bueno, sí. Es un libro muy pequeño, ¿no? En primer lugar, como este. Es un libro pequeño. Y hay personas que oyen la fama de los ejercicios y dicen, yo lo quiero leer. No es un libro para leerse, ¿sí? Yo les pongo esta comparación. Usted quiere ser un buen cocinero y va a leer libros de cocina. Los libros de cocina no son para leer, son para aplicarse. Igual son los ejercicios. Si lo leo y dice, oye, ¿esto dónde va? No, hay que hacerlos, ¿sí? Son reflexiones. ¿Y por qué han tenido tanto éxito a lo largo de todo el mundo?
son un instrumento genial, ¿no? Al grado que, creo que ya lo dije antes, Phyllis Miller dice que el secreto y el poder de los jesuitas está en los ejercicios espirituales. Los ejercicios hablan de, primero, son 4 semanas, que no son semanas de 7 días o 8 días, ¿no? Sino son como aspectos importantes, ¿no? Primero vienen los grandes principios, lo podríamos decir, los principios de la fe, ¿sí? Tiene una introducción que es genial. Yo allí digo, qué genialidad esta introducción de Íñigo. Se llama Principio y Fundamento. Es media paginita. Y dice, esto no lo medites. Pásate un día pensando en esto. Te deja. Es el inicio de los ejercicios. Luego después vienen los grandes principios de la fe. Y las siguientes semanas van a ser la vida de Jesucristo. Se van escogiendo del Evangelio, pues podemos decir, los párrafos más impresionantes, ¿no? Por ejemplo, tú quieres saber del perdón, ponte a leer el capítulo 8 de San Juan. ¿De qué trata? El perdón de la mujer adúltera. Terrible. En los evangelios primeros, hay evangelios de San Juan que no tienen ese capítulo. Porque hasta unos cristianos les escandalizaban. ¿Cómo que perdona a la adúltera? ¿Y qué es lo que pasa? Claro, en la mayoría de los códices está, ¿eh? Te doy como ejemplo ese párrafo del Evangelio. Llegan los judíos con piedras, se encuentran con Jesucristo y dicen, Moisés, el gran legislador del pueblo hebreo, Moisés mandó que a esta mujer la apedreáramos. ¿Tú qué dices? Entonces Jesucristo se sienta en el suelo y empieza a escribir. ¿Qué escribe? Pues no sabemos lo que escribió. Escribió en el polvo, ¿no? Y estaba pensando, porque la pregunta era muy difícil, ¿no? ¿Estás contra Moisés? Pues te vamos a acusar de eso, ¿no? ¿Estás a favor de Moisés? Pues está tu misericordia, ¿no? La apedreamos. Y entonces se levanta el Señor y les dice, la mujer está tirada en el suelo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y la van soltando uno por uno. Y se van. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Y dicen, ya no están. ¿Se fueron los que te condenaban? Sí, Señor. Yo tampoco te condeno. Levántate y no vuelvas a pecar. Genial, ¿no? Ese es el perdón. Ahora aplícate todo eso a ti, a tu vida. Oh, te lleva a grandes reflexiones. Entonces vas viendo la vida de Jesucristo a través de los evangelios. Llega la tercera semana, que es durísima. Vas a meditar la pasión y muerte. Te lo voy a decir pues en muy pocas palabras, ¿no? La pasión y muerte es el amor y la muerte de Jesucristo. Muchos se preguntan, ¿cómo permitió el Padre que lo crucificaran, que sufriera tanto? Entonces yo te voy a decir una frase que pues a mí me conmueve, ¿no? Después de estarle buscando mucho, como el Padre es sádico para con su hijo y todo. Nada más te quiero decir una cosa. El amor no tiene principios de máximos y mínimos. Escoge lo máximo. Y Jesucristo había dicho, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Esto lo vives en 5 días de reflexiones, te conmueve. Y entonces viene la pregunta. San Pablo dice que hay que conmorir con Cristo. Y aquí viene todo un tema fabuloso, incluso con la filosofía moderna. Con Heidegger, con Jaspers, con Gabriel Marcel. ¿Cómo puedo vivir
la muerte desde el punto de vista de mi fe, no como un punto final, sino como un ingrediente de la vida. Como la vida, la muerte me transforma y está unida al amor. Ahí tienes muy brevemente la tercera semana. Y la cuarta semana se llama contemplación para alcanzar amor. Al principio de los ejercicios te pone, desde tu infancia vas a recorrer los pecados que has hecho, las faltas graves que has hecho, y vas a pedir perdón. Eso te lleva toda una tarde, ¿no? Al final de los ejercicios, desde niño vas a recordar todos los beneficios que has tenido de Dios. Y lo vas a alabar por eso. Y te vas a enamorar de Él. Y terminas los ejercicios diciendo, en todo amar y servir. Claro que, por ejemplo, en unas etapas claves, te hacen unas preguntas muy importantes, porque pues entras con una fe más o menos incipiente a los ejercicios. Y entonces te va a decir, dice, a ver, preguntas al final de esta meditación. ¿Qué has hecho por Cristo? Pues nada. ¿Qué haces por Cristo? Bueno, pues esto es como ejercicio. ¿Qué vas a hacer por Cristo? Pues nada, o no, algo. ¿Qué voy a hacer? Entonces van a cuestionar tu fe. Y ahora, si no tienes fe, pues manda todo a volar, ¿no? El positivismo jurídico y el positivismo de Comte, nada más ver, oír, tocar, pues es lo que mueve tu vida, ¿no? Y ya. Y para eso es la vida. Te va a cuestionar mucho, profundamente, tu vida y tu vida de fe. Esos son los ejercicios, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿son para cualquier persona o tiene uno que estudiar para jesuita? No, desde luego que no. Además tuvo una cosa genial. Él dijo, bueno, estos ejercicios están pegando muchísimo en esta época, ¿no? Pero él dice, tiene que cambiarlos. Y se han ido modificando. Claro, las meditaciones fundamentales se van poniendo de otra manera, con medios audiovisuales, ¿sí? Entonces han sido modificados, pero no transformados, sino perfeccionados. Y él lo sabía, que debían ponerse nuevas meditaciones y nuevos enfoques y todo, ¿no? Por ejemplo, él sugiere la meditación sobre la muerte, pero no la pone, como él la sugiere. Y eso me movió a mí para tratar de hacer mi tesis doctoral sobre la muerte. No me lo permitieron, pero apenas llegando al nivel dije, enseño en la clase de valores el hombre y su muerte. ¿Y qué crees? Que fue un éxito, no por mí, sino por el tema. Bueno, continuamos. Con los primeros compañeros de Ignacio, ahí se forma la compañía. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? Bueno, los primeros compañeros fueron Fabro, Francisco Javier y Simón Rodríguez. Estos llegaron a Santa Bárbara, se hicieron amigos y empezaron a... Fíjate que tenían, ya había explotado la rebelión contra la iglesia, ¿no? La reforma protestante. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Conocían las fallas de la iglesia, siempre las han tenido y siempre las tendrán, pues somos seres humanos, ¿no? Pero eran más entonces, más graves, más profundas. Pues no sabemos. Recordemos que Pastor, que escribe la historia de la iglesia, era un protestante. Al fin de su historia, y de poner los grandes efectos de los papas y la curia romana y todo, se convierte. Y lo mismo pasa, en cierto sentido, con Íñigo y con sus compañeros, ¿no? Se dedican ellos, se juntan, tienen unas reuniones y vamos sabiendo los efectos de la iglesia. Yo no sé si leerían el elogio de la locura de Erasmo. Erasmo era uno de los hombres más cultos de Europa de entonces, ¿no? Erasmo de Rotterdam. Y entonces, pues Erasmo de Rotterdam escribió un libro en que denuncia los graves defectos de los obispos de Alemania
y de muchos obispos italianos y del papado. Cuando lee este libro, acuérdate que él era muy amigo de aquel gran ensayista, filósofo, Tomás Moro, de Inglaterra. El libro del Elogio de la Locura lo lee Lutero. Le escribe una carta a Erasmo y le dice, véngase con nosotros, ¿no? Dice, bueno, nada más que ¿a quién voy a ganar? Al más grande intelectual de la época, ¿no? Y le contesta en una breve carta Erasmo. Dice, yo perdono los pecados de la Iglesia y espero que ella me perdone los míos. Uy, se acabó la carta. Y esta actitud es la que toma Íñigo. Yo no creo que haya leído el Elogio de la Locura. Ya estaba muy de boga, como era un libro que, vamos a ver, el bestseller de la época, ¿no? Pero Ignacio tenía sus reservas con Erasmo. ¿Sí? Dice, sí, hay que conocer, pero cómo combatirnos, cómo cambiar la Iglesia. Y él nunca va a hablar como una especie de contrarreforma. No. Vamos a hacer que esto cambie y lo va a ver con el mismo Papa, con el primero que va a hablar, con Pablo III, ¿no? Que antes de ser Papa, por supuesto, tenía la famosa hija, que era bellísima, en Italia le decían la Bella Giulia, ¿no? Y se va a casar, cuando San Ignacio llega a entrenar los documentos de la compañía, está en una fiesta, que es el matrimonio de su hija Julia. Bueno, no era cuando fue Papa ni no, ya cambió el mucho, quería la reforma de la Iglesia, se hizo muy amigo de Íñigo, dice, esto es lo que yo andaba buscando, ¿no? Los primeros compañeros, pues, después, bueno, quizá el más talentoso de todos fue Diego Laínez. Llegó a ser el segundo general de la compañía. Cuando escuchó cómo arguía teológicamente Pablo III, lo mandó como representante del Papa a él y a Salmerón, que eran los más inteligentes del grupo. Todos eran doctores, ¿no? En teología. Todos eran estudiantes de primera. Pero sobre todo Laínez y Salmerón los mandó como representantes papales al Concilio de Trento. Si la compañía todavía casi ni nacía, no estaba naciendo, no apenas, ¿no? Entonces, eso fueron notables estos dos compañeros. Este argumento desarma esta argumentación de que la compañía se fundó para atacar a la contrarreforma, ¿no? O sea, no hay. Algunos historiadores así ligeros han dicho que es la contrarreforma, que nace con Ignacio, con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz. No es exacto eso, ¿no? No hay contrarreforma. Hay una reforma de la Iglesia, pero no es contra nadie. Pero la compañía no nace por eso. No nace por eso. Ciertamente no nace por eso. Va a conquistar el mundo, quiere conquistar el mundo, pero por otro camino. Más que conquista va a ser servicio. Estaba comentando sobre los compañeros de Ignacio, los que fueron al Concilio de Trento. ¿Quiénes otros? Bueno, hubo dos que le dieron muchos problemas, ¿eh? Así pasa en todos los grupos humanos, ¿no? Le dieron muchos problemas. Y algunos le dijeron, expúlsalos de la compañía. Y él dijo, no, son los primeros compañeros y hay que, no hay que expulsarlos, es lo más sencillo, ¿no? Y entonces les escribía cartas y todo. Uno era Simón Rodríguez. Este fue designado a la India, a la misión a la India, junto con Francisco Javier. Llega a Portugal, se hace muy amigo del rey de Portugal, y dice, no, yo me quedo aquí, pues que era más cómodo, ¿no? Y le dice a Francisco, pues vete tú solo. Bueno, lo mandó solo, hizo lo que no había ni podía haber hecho Simón Rodríguez, ¿no? Con un gran entusiasmo y un gran arranque. Y ahí se quedó, y entonces atrajo gente a la compañía, por supuesto, y todo. Pero pues ya como que su vida no había faltas graves, ¿no? Pero no era como tan ejemplar, ¿no? Y entonces Ignacio le empieza a mandar cartas muy bondadosas, oye, recuerda esto, cómo deben ser los estudios de los jesuitas, profundos. Bueno, y después hay otro
que se conoce como Bobadilla. En realidad era Nicolás Alonso Pérez, pero era de un pueblo de España, Bobadilla, y se le quedó el nombre. Todos los escritos aparece como Bobadilla. Era muy inteligente también, pero muy crítico. Y te voy a poner un ejemplo de lo que decía Bobadilla, ¿no? En las constituciones de San Ignacio va escribiendo él cómo debe ser la vida de los jesuitas, ¿no? Y luego después dice, bueno, hágase como dije acá arriba, o de otra manera, o lo contrario, según parezca que sea la mayor gloria de Dios. Entonces Bobadilla dice, bonitas cosas las constituciones del padre Íñigo. Hagan esto, o si no hagan lo que quieran. No, es crítico, ¿verdad? No. Mira, yo digo que hagan esto, es lo que yo veo ahorita que debe ser. Pero también pues puede ser que cambien las cosas y que sea lo contrario, pero siempre a mayor gloria de Dios. No nomás cambiar por cambiar. Pero el crítico de Bobadilla, no, ¿para qué sirve lo de Ignacio? Pues todo lo echa a perder. Pues dice una cosa y luego dice que hagan lo que quieran. No, tampoco, ¿no? Bueno, era criticón, pues. Pero también decía otra cosa, ¿no? Porque Ignacio dice, hágase de acuerdo a nuestra manera de ser, y nunca definió la manera de ser, ¿no? Daba el espíritu, ¿no? La mayor gloria de Dios, ¿no? Sí. Y bueno, después, gracias precisamente, como les decía antes, a Pedro Fabro, entran a la compañía estudiantes como Jayo, Broet y Juan Coduri. ¿Sí? Y estos pues son realmente también de la primera compañía, son gente notable. Creo que Broet es provincial de Francia, se distribuye en los países y empieza la compañía a crecer de una manera pues extraordinaria, ¿no? Al poco rato ya eran 100 jesuitas, de 9 que habían empezado. Luego al rato eran 500, al rato eran 1000. Y bueno, con un espíritu extraordinario, ¿no? Por esto va a provocar envidias en la misma iglesia, ¿no? ¿Sí? Porque lo que Ignacio quería era una caballería ligera. Él era su expresión, ¿verdad? De aquella época. ¿Qué quiero que sean los cachitos? Una caballería ligera, ¿no? Que vayan por todo el mundo, que se muevan, que haya movimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué nos puede aquí no movernos? Pues se van a quedar a rezar el breviario en el coro, levantarse en la madrugada y hacer oración. Y decía, digo, sí, tenemos que hacer oración, me gusta la oración. Pero eso no vamos a hacer caballería ligera, vamos a ser como los monjes anteriores. Yo quiero algo nuevo. Y va a ser una novedad que va. Ya decía antes yo lo de las penitencias. Las penitencias corporales, bueno, pues tienen su valor. Íñigo, que experimentó el daño que hizo las penitencias excesivas, dijo que los cristianos no tengan penitencias. Pero ¿cómo es posible? Bueno, para gente que se va a ir en contra, ¿no? De todo eso. Entonces va a haber ataques y, bueno. Es lo que él denomina contemplativos en la acción. Exacto. La frase es de Nadal, pero es una... Dice, bueno, ¿cómo hacer oración? La oración, si queda aislada de la vida, pues es una oración que se quedó a medias, ¿no? Podríamos decir que la oración no es, como decía Kierkegaard, un salto al vacío, es un salto a la acción. ¿Sí? Si hago oración y no hago nada, pues qué bonita oración. Es un salto a la acción, ¿no? Me impulsa a vivir, ¿no? A la vida, ¿no? Bueno, entonces cuando le dijeron que cómo era la oración de los jesuitas, dijo, el jesuita debe ser contemplativo en la acción. En lo que hago, elevarme a Dios. ¿Sí? Y es una frase genial, realmente, que definió el espíritu de Íñigo, el espíritu de San Ignacio, lo puso en una palabra pues, muy, muy concreta y muy sublime y muy profunda, ¿no? Exacto. Ahora recorrer, ¿no? Ya usted mencionó
arranca con una herida del cañón en Pamplona, 2 operaciones graves, en fin. Pasa, tiene heridas, Ignacio, ¿no? No es una vida sencilla, tiene dolores fuertes en toda su existencia. Sí, hay un libro reciente de Federico Lorreaga, un jesuita, que escribe Las heridas de San Ignacio, y por lo menos saca 10 heridas. Sí, va poniendo él, pero al final de su libro, después de ir detallando esas heridas que fueron pues dolorosas siempre, vamos después a hablar de algunas, dice el Lorreaga, dice, bueno, dice, es que esas heridas no llevan al resentimiento, ¿no? Sino lo que llamamos ahora la resiliencia. Es decir, puedo sacar provecho de lo que hago, de lo negativo, puedo sacar provecho. Y entonces él habla de George Smoot, Premio Nobel de Física, en 2006, dice, la mayor parte del universo está formado por una novedosa y misteriosa forma de energía, que en contraposición a la energía luminosa, lo ha denominado energía oscura. Esa es la energía oscura de San Ignacio. Y la resiliencia es lo que lo ayuda. Asumo, supongo, bueno, y hemos leído, hubo muchos ataques a la recién aprobada Compañía de Jesús, ¿no? Sí, hubo muchos ataques. Mira, primero, pues los más violentos fueron en España y en Francia. Y no eran de personas no relevantes, ¿no? Por ejemplo, en España, el arzobispo de Toledo, Martineo Eliseo, y un destacado teólogo dominico, Melchor Cano, bueno, se opusieron a la compañía en sus predicaciones, en sus charlas, en todo, ¿no? Y Melchor Cano llegó a decir que los ejercicios espirituales pues eran de un iluminado, de un herético, y también insultaba a Ignacio de manera muy grave, al grado que el maestro general de los dominicos le dijo a Melchor Cano, era un teólogo notable, ¿no? Le dijo, cállate. Había sido discípulo de Francisco de Vitoria, pero no limitó todo a Francisco de Vitoria, que era un libro, luego es el que funda los derechos humanos, ¿no? Vitoria. Y está contra la conquista de México en muchas cosas, ¿no? Acuérdate cómo tiene mucha relación con Bartolomé de las Casas, ¿no? Así es. Bueno, entonces, pues fue discípulo de Vitoria, pero no fue discípulo del espíritu de Vitoria, ¿no? Y entonces, pues siguió atacando mucho a la compañía. Y luego también surgió en Francia, fíjate qué curioso, ¿no? En la misma Universidad de París, pues los conocían a ellos. Allí, bueno, en esta universidad, en la Universidad de París, estudió también Calvino. Probablemente no se conocieron Ignacio y Calvino, ¿no? Pero bueno, entonces ahí, cuando ven que brota la compañía, y era de exalumnos de la Universidad de París, pues hay algunos que están en contra. Oye, les falta esto, no tienen penitencia, no tienen el coro, no. Era otro enfoque de la vida religiosa. ¿Sí? Y que por cierto, fíjate que años después van a brotar entre las religiosas que tenían una vida casi de opresión. Y bueno, ¿por qué no imitamos a la compañía? Y tratan y luchan y muchas lo logran, ¿no? Liberando la vida religiosa, ¿no? De rigidez, ¿no? De opresión. Y bueno, se fue logrando poco a poco, ¿no? Pero inspirados en la compañía. Por ejemplo, Broet, que era el provincial de Francia, pues luchó mucho, pidió informes favorables de la Compañía de España, le llegaron de Roma, de varias partes del mundo, pues, ¿no? No logró nada, entonces dijeron, bueno, miren, vamos haciendo una discusión, un diálogo. 4 doctores de París y 4 jesuitas. Los jesuitas hablaron, dijeron, estos cambios son por esto, no se desprecia la oración, bueno, todo lo que ustedes quieran.
Duró varios días, quizá con unos 3 días la discusión de ellos. ¿Sabe lo que dijeron los doctores de París? Nada, se quedaron callados. Pero no se retractaron del decreto que en contra del rey, tenía mucha fuerza la Universidad de París, en contra del rey, habían rechazado la compañía. Entonces le dicen a Íñigo, bueno, a Ignacio ya, le dicen a Ignacio, pídele al Papa un decreto contra estos difamadores. Íñigo dice, por respeto a la Universidad de París, de la cual todos somos egresados, no voy a hacer ese decreto, no pido ese decreto. Estoy seguro que el Papa me lo daría, pero no, por ahí no va. ¿Cómo reaccionaron los siguientes papas? Bueno, mira, hubo 3 papas, el que fundó la compañía, te digo, ya hablé un poco de él, de Pablo III, que escogió cuando conoció a Ignacio, pues lo llamó casi de consejero, como que le llamaba y le atraía y diciendo, esto era lo que yo quería, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces le dijo, no, que se quieren ir a Tierra Santa. No, aquí está la Tierra Santa, en Roma. ¿Sí? Y entonces San Ignacio funda la iglesia, la comunidad de Santa Marta. Y dicen que veía ya, pues, de cierta edad, Íñigo todavía renqueando, como siempre, porque nunca quedó bien, acompañando a una chica, a una jovencita, no regañándola porque era prostituta, sino diciéndole, hija, hay que mejorar de vida. Y veía que las atraía con bondad, ¿no? Y bueno, no tienes que comer, todo. Mira, aquí te vamos a ayudar. Y entonces funda la casa de Santa Marta. Pero otro espíritu, ¿no? Otro espíritu. Dice que hasta cuando ve a la gente dice, mira, dice, ay, Ignacio, mira con esta chica. La va regañando, no, mira cómo se va riendo ella y todo. Es una conversación, ¿no? Amena, de ayuda, ¿no? Funda Santa Marta, funda el Colegio Germánico, porque entonces en Alemania estaba la Reforma. El Colegio Germánico no iba a ser la Contrarreforma, pero vamos educando en la fe, vamos educando a gente joven de Alemania. Y entonces funda el Colegio Germánico, que todavía existe, ¿no? Y claro, con becas y todo, ¿no? Y otra de las cosas es el Colegio Romano. ¿Sí? Todavía existen estas instituciones, ¿no? Y luego se va a convertir en la Universidad Gregoriana, donde yo tuve la suerte de estudiar el doctorado. Y donde han estudiado todos los papas, con excepción de Juan Pablo, ¿no? Muchísimos papas han estudiado ahí en la Gregoriana. Todos salieron de ahí, ¿no? En la Gregoriana, sí. Sí, un nivel de estudios muy grande, empezando porque tienes que entrar sabiendo 5 idiomas, si no, no te admiten al doctorado. Y yo, que apenas chapurreaba el alemán, pues me pongo a estudiarlo. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Y además, pues, me exigieron otra cosa que yo no esperaba. Eso me hizo que me tardara un año más. Saber hebreo moderno. No, son estudios muy serios, ¿no? Muy serios. Esto lo fundó, pues, Íñigo, ¿no? Ignacio. Algo que me llama la atención siempre es, ante todos estos ataques y ante el riesgo de que desapareciera la compañía, cuando cuestionan a Ignacio, él dice, si el Papa decide anular la compañía, me tomará 15 minutos de meditación, ¿no? Porque te voy a decir deja continuar lo que pasó con esto, ¿no? Julio III, pues bien, lo recibió muy bien, lo animó mucho, apoyó a la compañía, dio los decretos de aceptación, y luego, después de él vino Julio II, también, la compañía, y luego vino uno que era excelente amigo de la compañía, pero excelente, era extraordinario, casi que iba a comer con los jesuitas, casi se hacía jesuita él, ¿no? Y este papa fue el Papa Marcelo II, ¿sí? Y después de él viene un sujeto muy raro, no que haya sido mal papa, pero no quería la compañía. Era el Papa Carafa, que estuvo con el nombre de Papa de Paulo IV. No, hombre, no podía ver a Íñigo, ¿no? No lo podía ver. Era antiespañol, por eso, ya con eso.
No eran todos españoles, pero algunos, no, esto no más, no. Y entonces dijo, ¿no tienen algo en qué guiarse? Sí, ya acabó Ignacio las constituciones, dénmelas a mí. Y las empieza a corregir. Cosas que expresamente Ignacio no quería, las puso ahí. Y entonces dijo, esto se va a decir. Entonces dijo, bueno, esa es tu opinión, ¿verdad? Sí. Entonces Ignacio, muy abusado, dijo, no lo puse por escrito. Apenas se muere, se acabó. Y obedeció todo. Empezó otra vez la compañía con el coro y todo, con las penitencias. Pues qué, era la orden del Papa. Se muere Carafa. Ah, no, pero espérate, le hizo otra cosa. Al que era jefe ahí de Roma, le dice, todas las casas de la compañía aquí tienen armas. Revisa todas las casas. Las revisó todas. Pues claro que no había armas. Cosas un poquito como extrañas, ¿no? Y claro, en el comedor, pues no faltaba quien dijera, Carafa, tal por cual, no. Bueno, no, tampoco tanto, pero bueno, Carafa que no nos quiere, que no sé qué. Y siempre decía, Íñigo dice, ¿qué les parece si hablamos mejor del Papa Marcelo? Decía. Pues, ¿qué creen? Que el otro día en la casa, ayer, estábamos hablando de una cosa así medio rara y todo, y uno de los compañeros dice, mejor hablamos del Papa Marcelo, y cambiamos de conversación. Pero vamos dejando esa conversación, y ya, que puede ser más crítica, menos elegante, ya, pero la expresión nos quedó, ¿no? Hablemos del Papa Marcelo, es decir, del que nos quería mucho, ¿no? Y mejor no hablemos nada contra Y no, pues ahí está. Claro, murió Carafa, se hicieron 2 publicaciones de las constituciones, la que hizo Carafa, la que modificó Carafa y la otra. Si murió Carafa, pues creo que da acá algún ejemplar. Dijeron, no, esta ya no sirve. Y las constituciones fue las que escribió Ignacio. Muy interesante, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta de la plenitud en la conversión y el magis, él tenía una frase, era un gran polemista y era un gran conquistador de las personas. Él decía, entra con los argumentos de ellos para salir con los tuyos, ¿no? ¿Puede usted explicar un poco? Sí, era el espíritu del diálogo, ¿no? Escucha al otro, ¿no? No es nada más, ya lo voy a rebatir, ¿no? Pues primero escucha. Puedes tener razón en lo que dice, o parte de razón, entonces tú puedes matizar las cosas, y a lo mejor termina siendo amigo, ¿sí? Y él tenía mucho eso. Entrar con las de ellos, decía él, para salir con la nuestra, ¿no? Quizá era, pues, como el espíritu, ¿no? Sí, comprende al otro y luego después a lo mejor lo convences de lo tuyo, ¿no? Sí, pues, ahora, eso diríamos ahora, pues, es el diálogo, ¿no? ¿Usted cree que ahorita en pleno siglo XXI el magis era conquistar todo el mundo? ¿Esa era la plenitud de la conversión? Bueno, en los ejercicios hay una arenga de Jesucristo, se llama la meditación de las 2 banderas, en que Jesucristo le dice al ejercitante, ¿no? Mi idea es conquistar todo el mundo. Y entonces viene la frase del Evangelio, ¿no? Cuando se despide a Jesucristo, ¿no? Vayan y prediquen a todo el mundo. Entonces la toma Íñigo y le dice, nos lo dice a nosotros, vayan y conquisten todo el mundo. Cuando están los primeros compañeros y el rey de Portugal le dice, por medio del Papa, de Pablo III, manda 2 misioneros a la India. Entonces tomó Bobadilla, los 2 más molestos. No creo que les haya elegido para eso. Simón Rodríguez y Bobadilla. Bobadilla le contesta, estoy en Nápoles muy enfermo, no puedo ir a la India. Muy bien. Ahí anda Javier, dice, Javier, ¿te vas a la India? Me voy mañana. Y se van. Llega a Goa, un tipazo, ¿no? Se va hasta Japón y quiere conquistar China. Quiere ir a China. Y las Islas Molucas, todo eso. Y se va hasta donde se cree que ahí murió Santo Tomás, en el norte de la India, ¿no? Y hay muchos cristianos. Todavía en la India, sabes que ahorita la compañía tiene más de 25 universidades en la India, ¿no? Y tienen un espíritu enorme, ¿no? Los cristianos de la India. Son una minoría. Pero tú dices, no, hombre, estos conquistan el mundo, ¿no?
Entonces, bueno, viene ahí después, claro, no, Francisco Javier no puede entrar a la India, pero luego van dos jesuitas, y entre ellos, el tercer jesuita importantísimo es un gran sabio, Mateo Ricci. Aprende el mandarín, se viste como se visten los bonzos, conoce la cultura, y entonces empieza a ver cómo en esta cultura que tiene cosas tan extraordinarias puede entrar lo básico del cristianismo. Claro, eso va a tener después problemas, ¿no? ¿Cómo no? Aquí, acá, no borran todo eso y vamos a lo cristiano. No. Si tú ahorita vas tú a la India y tú dices, oigan, yo no soy jesuita, pero soy muy amigo de los jesuitas, y yo estudié con los jesuitas, sé que mi pasaporte lo pueden negar, pero quiero que conozcan quién soy. ¿Usted, amigo de los jesuitas? Pásale. Ah, Mateo Ricci. Todavía estiman a Mateo Ricci. Y tiene un monumento ahí, muy venerado. Y fue lo que hizo después Sancheta en Brasil, Canicio en Alemania. En México, Quino, que solo con su caballo, sin llevar soldados ni nada, va a hablar con los indígenas, a platicar con ellos, con todo este espíritu, ¿no? Y llega casi hasta la frontera de Oregón. Fíjate lo que gana del país, ¿no? Bueno, tiene un monumento en el Capitolio, y aquí tenemos un vino corriente, pues no se compara, ¿no? Bueno, lo consideran el fundador de Arizona, ¿no? A Sí. Francisco José Eusebio Quino. Eusebio Quino. Hubo una cosa aquí que Ignacio, el diálogo, el magis, es cuando le dice a Francisco Javier, ¿no? Tú llega, aprende la cultura, te metes, y cuando ya conozcas de ellos, voltea para atrás a ver si algo te sirve, ¿no? Sí. Y bueno, lo más grandioso que hay, y esto pues hay varias películas, yo creo que muchos de ustedes las conocen, son las misiones que se llaman las reducciones del Paraguay. La película de la misión. Sí. Pero ¿sabes qué? La película de la misión sí es buena película y todo lo que tú quieras, pero hay una obra de teatro fabulosa, más profunda, sobre las reducciones del Paraguay. Y la han pasado en México varias veces, en varias ocasiones. En francés le pusieron el título Así en la tierra como en el cielo. En alemán se llama Das Heilige Experiment, experimento sagrado. Fue algo fabuloso, las reducciones del Paraguay. Era más de media América del Sur ganarle al cristianismo. No por opresión, no por nada, no por guerra, no. Veían el espíritu que había, porque había un jesuita que era el jefe de los militares. No tenían guerras. Acudían los pueblos a asociarse. Tenían sus reglas para trabajar y todo. Era algo extraordinario, ¿no? Pero claro, ¿qué vio Carlos III? Estos te van a quitar todos estos territorios, no van a ser independientes. ¿Qué enseñanza tiene la conversión de Ignacio en nuestro tiempo? Hace un momento dije que Francisco Javier murió en una isla enfrente de China, queriendo conquistar a China. Y quizá aquí cometió un error, diciendo que después habían venido nuevos conquistadores, pero no de la India, sino de China. Claro, Francisco Javier sí trabajó en las Indias. Fue hasta la tumba famosa de Tomás, ¿no? del apóstol. Pero la conquista que le queda a él es la de China. Y es la que va a realizar Mateo Ricci. Primer occidental que pasa a China, ¿no? Es el primero que entra con el emperador, ¿no? Sí, y recibe él un nombre chino, Li Maten. Y además, él era un gran matemático, enseña las ciencias que había en Occidente. Él había sido, ¿sabes qué? Discípulo de Clavius. Astrónomo. De Clavius, del gran matemático, que corrigió el calendario. Era un jesuita. Y Mateo Ricci era discípulo de Clavius.
claro, su ciencia matemática la transmite a los chinos. Y bueno, Philip Miller, ya había hablado yo de él, compara esta misión de los jesuitas, bueno, en concreto de San Ignacio, una comparación a primera vista muy extraña, con Vladimir Lenin. Y te voy a leer el párrafo que dice él, porque tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, es decir, en parte tiene razón, en parte yo creo que sí exagera, ¿no? Dice Philip Miller, dice, desde luego hay un abismo que separa a Ignacio de Lenin. Ni en ideas, ni en propósitos, ni en personalidad moral son comparables los dos en ese sentido. Media entre el santo católico y el revolucionario socialista, nada menos que una distancia de 4 siglos. Lo que los une, no obstante, son la visión de las profundas raíces de la naturaleza humana que permanece inmutable a través de los siglos. Lo que los une es, en fin, la fuerza poderosa, honda, que alienta en el interior de sus pensamientos. La comparación tiene cierta validez, ¿no? Claro, después podríamos decir que en la herencia de Ignacio está más que la idea de conquistar todo el mundo, la idea de servicio. En todo amar y servir. Y en eso, pues Ignacio inspiró a los primeros compañeros, a las primeras generaciones de los jesuitas, y sigue siendo inspiración para los jesuitas actuales. Y desde luego para nuestros discípulos, ¿no? ¿Qué significa esto? El servicio, ¿no? En todo amar y servir. Entonces, había en él una visión de las cosas naturales y las cosas sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que dice, mira, prepara bien tus homilías, que sean breves, cortas, profundas. Ay, no es nada fácil. ¿Te puede llevar 1 hora de preparación una homilía de 3 minutos? Sí te puede llevar y vale la pena, ¿no? Pero, entonces, fíjate en una cosa. ¿Por qué no rezas y que Dios te inspire, que no sé qué? Y dice Íñigo, sí, usa los medios naturales como si no hubiera otros medios. Prepárate. Usa los medios sobrenaturales porque sabes que ellos al final tienen la última palabra. Pero no desprecies los medios naturales. Tu ciencia, tu esfuerzo, tu dedicación, el estudio de las asignaturas del mundo moderno, ¿no? Ahorita hay más de 50 grandes astrónomos en el mundo, jesuitas. Y uno ha dicho, pues es medio broma, pero tiene razón. Dice, si quieres encontrar a los jesuitas, dice, vete a la luna. Porque en los picos de la luna hay como 10 nombres de jesuitas, de los grandes exploradores, ¿no? de los grandes astrónomos. Y la astronomía sigue siendo una de las grandes ciencias que han asumido los jesuitas, ¿no? Pero sí te puedo decir, pues, grandes químicos como Victoria en España, grandes pensadores que revolucionan la evolución, como Pierre Teilhard de Chardin, grandes pensadores que enseñan a pensar, como Bernard Lonergan. Y así podemos decir, yo creo que quizás cientos de jesuitas, ¿no? En el mundo. ¿Sí? Y sobre todo, pues, el aspecto profundo, espiritual. Yo quisiera leerte cómo la pedagogía de Ignacio, cómo influye en nosotros. Los grandes temas, tan conocidos pero inagotables, deben estar impregnados por el magis, que excluye toda clase de mediocridad.
en tu vida privada, en tus relaciones humanas, en tus clases, en tus escritos, buscar el magis, lo máximo. No mediocres. La invitación al Señor que nos llama a una amistad personal con Él. El llamamiento es amarlo y servirlo en todo y en todos. Procurar la mayor gloria de Dios, no la vanagloria humana. Si alguna vez una cosa me sale bien, alguna de mis hermanos dice, oye, te salió muy bien este artículo del Financiero. Entonces yo nomás le digo, Laus Deo, gloria a Dios. Bueno, pero tú le metiste ganas. Pues yo le metí ganas, pero pues, gloria a Dios. No la gloria mía. La mayor gloria de Dios, no la vanagloria propia. Mediante los ejercicios espirituales podemos a la vez reavivar nuestra fe y nuestra esperanza apostólica, renovando nuestra experiencia del amor a Dios. Confirmar nuestra voluntad de ser compañeros de Jesús en su misión, solidarios de los pobres, colaboradores de su reino. Es importante dejarnos capacitar por Dios, y con esto termino, para dar luz de la oscuridad de la noche. Muchas gracias. Gracias, Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita. Gracias.